Buenas tardes, mi nombre es Orlando Negret Sánchez, estudiante del UBEC, con número de matrícula 18.572. Nombre del reto, la personalidad y su validación ante el registro civil. Nombre del módulo, Derecho de las Personas y Familia, B1. Nombre de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor educativo es el doctor Ricardo Brígido Moreno. Mi trabajo a exponer consiste en una investigación sobre los atributos de la personalidad y las actas expedidas del registro civil. Primero que nada, vamos a establecer a qué se refiere cuando hablamos de atributos en términos jurídicos. En materia de derecho, son aquellas propiedades o características de identidad propias de las personas físicas o jurídicas, y estos hacen posible que el ser humano se reconozca como un ser único e irrepetible en la sociedad, y el registro civil es el encargado de brindar esa certeza y, en caso de errores, enmendarlos. El primer atributo de la personalidad es el nombre. Este permite la identificación de las personas, así como la observancia de sus derechos y obligaciones, y este se compone con el nombre y uno de los apellidos de los padres, en el caso de las personas físicas, y se adquiere con reconocimiento de los progenitores y uno de sus apellidos. En México, por lo regular, el apellido paterno va primero, esto cuando existe reconocimiento de ambos, o en su caso hay una sociedad conyugal. Se legaliza el acta de nacimiento y suscripción del registro civil. ¿Quién podrá corregir el acta en caso de errores ortográficos? Cuando se cambia el nombre y cuando se da por concordancia sexo-genérica. Es cuando sucede una rectificación, y este se da por dos formas: por la vía administrativa y por la vía judicial. El segundo atributo es el domicilio, que en sentido jurídico es atributo de la personalidad, que consiste en el lugar donde la persona física o jurídica tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. Existe el domicilio legal, que es el atribuido por la ley y se entiende sin admitirse prueba en contrario, que es que le corresponde para ejercicio de sus derechos y para cumplir sus obligaciones. Posee este domicilio los funcionarios públicos, en lugar en el que desempeñan su cargo, los militares, sus lugares de destino, las sociedades o asociaciones donde esté asentada su administración, los hijos en el domicilio de los padres mientras sean menores de edad, según el artículo 28 del Código Civil del Estado de Guanajuato. A falta de este lugar, se le encontrará donde labora o desarrolla sus negocios, y en su caso extremo, en el lugar donde se encuentre. Un ejemplo de ello es cuando un servidor público, para ser más claro, policía tiene una notificación de cualquier índole a consecuencia de sus funciones, este la recibe en su dirección o departamento policial para protección de su integridad y familiares. El tercer atributo es el estado civil. El estado civil es la situación de las personas físicas determinadas por las relaciones de familia provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. Este atributo solo aplica para personas físicas. Mediante este atributo prueba si nunca tuvo un cónyuge, si lo tiene o si lo tuvo, y en este último caso, si ya no lo tiene por su deceso o por su voluntad. En el primer caso, la persona será soltera; en el segundo, casada; en el tercero, viuda; y en el último caso, divorciada. También incluye la posición del individuo en su familia: padre, madre, hijo, abuelo, etc. Es decir, la persona manifiesta su estatus jurídico ante la sociedad, el Estado o frente a la nación. El registro civil es el encargado de hacer constar el estado civil de las personas, garantizando así su identidad. El estado civil de las personas solo se comprobará mediante las actas de registro expedidas por el registro civil, según el artículo 47 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Un ejemplo de ello: una pareja matrimonial se separa y uno de ellos quiere volver a contraer nupcias. Este no podrá casarse porque en las actas de registro civil todavía aparece como una persona casada, ya que ninguna de las dos personas involucradas hizo nada para nulificar el lazo conyugal. Cuarto atributo es la capacidad. La capacidad, en términos jurídicos, es la aptitud de una persona para asumir derechos y obligaciones por sí mismo.
Según el artículo 2 del Código Civil Federal, la capacidad jurídica se clasifica en dos: capacidad de goce es la idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capacidad de obrar o ejercicio es la idoneidad de una persona para ejercer personalmente tales derechos y cumplir las obligaciones. Según el artículo 21 del Código Civil del Estado de Guanajuato, la capacidad jurídica se adquiere desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Un ejemplo claro de ello es cuando un niño de 12 años no puede llegar a una agencia de autos y realizar una compra. A manera de conclusión, entendemos que los atributos de la personalidad son de gran importancia en la vida jurídica y son las que nos diferencian de cualquier persona, dotándonos de derechos y obligaciones. Estos atributos las adquieren las personas físicas y las personas morales. Existen algunas atribuciones o propiedades que se unen a su naturaleza o esencia, de tal modo que resultan inseparables de ellas, siendo a la vez derechos y deberes, ya que si bien pueden gozar de sus beneficios, estos son irrenunciables, no se pierden con el paso del tiempo, tampoco pueden embargarse ni transferirse a otras personas. Por mi parte es todo. Tengan buena tarde, buen día. Muchas gracias. Hasta luego.